La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intención del que miente. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a cada oyente que hoy nos sintoniza en el dial 1020 AM y también por internet a través de radioprimavera.com. Hoy iniciamos una nueva serie en Vidas con Propósito, una serie titulada Venciendo los pecados pequeños. Tú nos creaste con un propósito. Venciendo los pecados pequeños, estimado oyente, esta serie está compuesta de 4 interesantes temas que nos ayudarán a ponerle mucho cuidado a aquellos pecados que pasamos por alto y se convierten en un obstáculo para tener una vida íntegra. Recordemos que Salomón en su libro de Cantar de los Cantares dijo: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cantares 2:15. Y quizás muchos se preguntarán, ¿cuáles son esos pecados pequeños de los que vamos a hablar? Pues bien, la Biblia nos habla de 4 pecados que son muy sigilosos y que por lo general los cristianos no le ponemos mucha atención. Por eso los 4 temas que compartiremos en esta serie serán: cómo dejar de decir mentiras, cómo controlar el enojo, cómo ser plenamente honrados, y el 4º tema, cómo cambiar mi forma de hablar. Así que, estimados oyentes, les animamos para que no se pierda ninguno de estos temas que vamos a trabajar aquí en este espacio de Vidas con Propósito. También les podemos recordar, o les recordamos que si usted no puede escuchar estos temas en el horario de 7 a 7:30 de la mañana, lo puede hacer en cualquier horario desde la comodidad de su casa, su lugar de trabajo o oficina. ¿Cómo hacerlo? Usted nos puede buscar en internet a través de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio, como también los puede compartir en su muro de Facebook, enviándolo al correo electrónico de sus contactos. Esta es otra manera de compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días, y quisiera que le contara a nuestros oyentes la razón de traer esta serie Venciendo los pecados pequeños a Vidas con Propósito. Muy buenos días, Oscar, y estimados amigos. Básicamente quise traer esta serie porque, tal como usted lo mencionaba en la introducción del programa, existen unos pecados que el cristiano promedio pues no le presta mucha atención, no le afana, no le preocupa, y vive practicándolos como si fueran poca cosa. Esto, por supuesto, le roba la vitalidad, su espiritualidad, y le impide ser todo lo que el Señor quiere que él sea. Y permítame leer nuevamente el texto que usted compartió anteriormente. Dice Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Aquí el autor de Cantares lo que nos está enseñando es que instintivamente nosotros somos movidos a darle importancia a las cosas según sea el tamaño. Por ejemplo, a nadie le preocupa el hecho de tener un simple dolor de cabeza. Tampoco nos inquietaríamos mucho si perdiéramos 1,000 pesos. Ni nos molestaría sobremanera el smog que continuamente nosotros estamos respirando. Al parecer, Oscar, a lo diminuto nosotros no le prestamos mucha atención, pues lo consideramos inofensivo. Tristemente, frente al pecado nosotros tenemos la misma tendencia. Nosotros creemos que existen ciertos pecadillos o pecaditos que no nos van a hacer ningún daño. Desde nuestra óptica natural, pues nosotros somos dados a pensar que son solo los pecados grandes, los pecados grotescos, los pecados groseros, los que van a echar a arruinar nuestra comunión con Dios, y que de ninguna manera el Señor pues le van a incomodar algunas de nuestras inofensivas actitudes pecaminosas. Por eso esta serie de pecados pequeños. ¿Qué pasa cuando la gente, y en especial el cristiano, piensa de esta manera?
Es por este pensamiento generalizado, tanto en el mundo secular como lamentablemente en el mundo cristiano, que a menudo poco les interesa dejar, poco les interesa abandonar lo que en esta serie nosotros denominamos los pecados pequeños. Tal parece, Oscar, que la mentira, el robo, la ira y el lenguaje obsceno para la mayoría no son grandes pecados, sino más bien representan un beneficio personal, o su conciencia sencillamente no les acusa frente a estos pecados. Algunos se preguntarán cómo hizo para escoger estos 4 pecados, por qué la mentira, el robo, la ira y el lenguaje obsceno, y no, por ejemplo, el asesinato, la extorsión, el adulterio o la fornicación, que también es común. Excelente pregunta, Oscar, y muy seguramente, como usted dice, algunos están ahí preguntándose de dónde sacó Ángelo esa lista de pecados. Bueno, la lista sale de la carta de Pablo a los Efesios. Al parecer los cristianos de Éfeso, al igual que nosotros, o más bien nosotros, al igual que ellos, no le prestamos mucha atención a estos 4 pecados. Entonces Pablo les tiene que escribir. El pasaje se encuentra en Efesios 4, 25 al 29. Y de ahí obviamente salen los 4 pecados. Por lo tanto, dejando la mentira, primer pecado que vamos a trabajar. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Segundo pecado, dice el versículo 26. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Entonces está el segundo pecado, que es el enojo. Tercer pecado en el versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y cuarto pecado, dice el versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Entonces, aquí lo vemos. Hay 4 pecados y es interesante recordarle a nuestros oyentes que esta carta fue escrita a una iglesia. No se lo está escribiendo a la gente del mundo, a la gente que no es cristiana, sino a gente creyente. Le está diciendo a la gente creyente, pilas con la mentira, pilas con el robo, pilas con el enojo y pilas con sus palabras, pilas con el lenguaje obsceno. O sea que en este programa y el del viernes vamos a hablar entonces de la mentira. Así es. En esta oportunidad entonces vamos a dedicarnos un poco a la mentira y ver cómo la mentira puede carcomer como gangrena nuestra integridad delante de Dios. No es, bueno, lo llamamos la serie pecados pequeños, pero realmente no son pequeños. Lo llamamos así porque la gente los ve como pequeños. Sabemos que el antónimo de la mentira es la verdad, pero empecemos definiendo más claramente qué es la mentira. Esencialmente una mentira, Oscar, es una afirmación de lo que es falso con la intención de engañar. O sea, yo quiero engañar. Hay gente que le gusta a los extremos. Dice, si le preguntan la hora y son las 7:01 y yo digo que son las 7, ¿estoy pecando? Pues no está pecando. Siempre radica en cuanto a la intención. Es más, Oscar, podríamos decir que toda omisión o toda mitigación o exageración con el propósito de engañar, entonces también se convierte en mentira. Siempre está relacionado con mi intención, como usted lo mencionaba en la frase introductoria. Según un estudio de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, una persona normal dice en promedio 3 mentiras en una conversación de 10 minutos. Sin contar las omisiones y las exageraciones. ¿Cómo le parece la estadística? Bueno, bastante grave. Entonces, bueno, hay que ubicarla en el contexto del Reino Unido. Bueno, allá es muy normal decir mentiras y uno a veces se encuentra con personas o regiones del país que la mentira es como muy normal, muy natural. ¿Por qué Dios es tan delicado con la mentira y la cataloga como pecado? Bueno, dado que Dios por naturaleza es veraz, o sea, Él siempre dice la verdad, el mentir no es solo contrariarlo, sino revelarnos abiertamente a lo que Él espera de nosotros. Entonces le pregunto a nuestros oyentes, ¿ha estado usted contrariando a Dios? ¿Ha estado luchando contra este pecado pequeño de la mentira? ¿Le gustaría hacer la voluntad de Dios dejando de decir mentiras? Permítame, les cuento la siguiente historia.
Cuenta la leyenda que hace unos años un banco de San Diego contrató a un investigador privado para localizar a un ladrón de bancos y recuperar dinero robado. La búsqueda entonces llevó a este investigador hasta México. El ladrón había huido a México y el investigador cruzó la frontera y bueno, se dio cuenta que él iba a necesitar de un intérprete que hablara español porque él no lo hablaba. Buscó en el directorio telefónico y contrató al primer intérprete que encontró ahí en las páginas amarillas. Después de muchos días, el investigador finalmente capturó al hombre, al ladrón, y le preguntó ¿dónde escondió el dinero? A través del intérprete. El hombre le contesta ¿qué dinero? No sé de qué dinero está hablando, le contesta el ladrón. Al instante el investigador entonces sacó su pistola, le apuntó al hombre y le dijo al intérprete que le dijera dígale que si no me dice dónde está el dinero le voy a disparar aquí mismo. Después de recibir ese mensaje, el ladrón de bancos le contestó al intérprete señor, yo escondí el dinero en una lata de café bajo la cuarta tabla del suelo en el baño de hombres del segundo piso del Hotel Palacio sobre la calle del Río. Le pregunta entonces el investigador al intérprete ¿qué fue lo que dijo? Y el intérprete le dice señor, él dice que está preparado para morir como un verdadero hombre. La lección es esta: no importa si se es un ladrón o si se es un intérprete profesional, si una persona no teme a Dios, pues va a decir mentiras sin ninguna clase de restricción. Si alguien quiere empezar hoy con el firme propósito de dejar de decir mentiras, ¿qué es lo primero que debe tener en cuenta? Lo primero que yo recomendaría, y porque lo veo por la palabra, a aquella persona, inclusive aquel cristiano que ha venido luchando con la mentira y la quiere abandonar, es este principio: vea la mentira como pecado. Si no la ve como pecado, si usted la ve de otra manera, pues usted va a continuar diciendo mentiras. Y tan terrible la mentira que Jesús dijo las siguientes palabras. Juan 8:44: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Bajo estas declaraciones de Cristo Jesús, entonces podemos decir que mentir es la manera más fácil y rápida de parecerse al diablo. Siga justificando la mentira y vivirá entonces para siempre atado, esclavo de esa mentira y por consecuencia alejado de Dios. De hecho, a las personas les gusta asegurar que todos decimos mentiras. No es que todos decimos mentiras, no reconociendo nuestra maldad por decir mentiras, sino más bien haciendo defensa de esa condición. Por ejemplo, el vendedor dice: para cumplir con las metas es que tengo que decir mentiras. El político dice: en ciertas ocasiones hay que decir mentiras. El empleado que llega tarde al trabajo dice: uy, me tuvo que decir una mentira. El esposo que no quiere que su esposa se altere y dice: otra vez me tocó que mentirle. La esposa que se siente controlada por su cónyuge dice: mejor no le digo la verdad o no le digo toda la verdad. El joven, para evitarse una reprimenda de sus padres, dice: me tocó que mentir otra vez. Entonces siempre encontraremos las razones justificadas, entre comillas, para no abandonar la mentira, a menos que la veamos como lo que en realidad es. La mentira es pecado. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, ¿cómo dejar de decir mentiras? De la serie Venciendo los Pecados Pequeños. Como usted decía anteriormente, Ángelo, hay personas que afirman que decir mentiras es inevitable, que es necesario aún. Algunos hasta citan Romanos 3:4 que dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué les contestaría a ellos? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, Romanos 3:4. Sí, esta es una verdad escritural que debería llevarnos a nosotros al arrepentimiento, ¿sí?, en lugar de usarla para justificarnos, porque la gente dice: vea, es que ahí dice que todos somos mentirosos, ¿sí? Y se excusan, ¿no? Se justifican ahí. A tal punto ha llegado la complacencia con la mentira que el hombre intelectual se ha dado a la tarea de hacer investigaciones científicas con el propósito de avalar la mentira.
Por ejemplo, hay algunos hallazgos científicos que han encontrado lo siguiente, ¿no? Supuestamente científicos. Mentir, dice uno de los estudios, mentir es inherente a la condición humana a tal grado que algunas teorías sugieren que la evolución ha hecho que el uso sensato del engaño es una condición necesaria para sobrevivir. De hecho, se considera que la honestidad pone a las especies más cerca de la extinción. Son comunes las imágenes de animales perseguidos que se mimetizan o de primates que esconden la comida. Este análisis que hacen algunos científicos lo hacen con el propósito de justificar, de avalar, inclusive de elogiar la mentira. Hay otro estudio que dice lo siguiente: se ha sugerido que la mentira en la vida social de las especies contribuyó a la rápida expansión de la inteligencia. Así lo comprobaron estudios de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Utilizando técnicas de resonancia magnética funcional, demostraron que al momento de decir una mentira se produce mayor actividad cerebral y se activan las regiones prefrontales, las más desarrolladas en los humanos. El cerebro siempre está listo para decir la verdad y para mentir necesita organizarse, dice este estudio. La materia gris tiene que hacer un trabajo extra cuando va a engañar. Se activan zonas del corte frontal que desempeñan un papel en la atención y concentración, además de otra área del cerebro responsable de vigilar los errores. Estudios científicos avalando la mentira, ¿no? Bueno, aquí los estudios científicos parecen elogiar la mentira y verla como beneficiosa, y de luego que no la condenan. ¿Cuál es su opinión? Pues mi opinión no es importante, pero independientemente de lo que diga el mundo científico, la Biblia censura y siempre va a censurar la mentira y la va a presentar como pecado. Además que es clara la Biblia en mostrar sus serias consecuencias que nosotros deberíamos considerar. La mentira, Oscar, lo que dice el estudio que leímos anteriormente, muestra una mayor responsabilidad frente a la persona que miente, porque dice que la gente no miente automáticamente. La gente tiene que pensar y tiene que organizar su cerebro para mentir. Eso es cierto. Ahí no está diciendo absolutamente ninguna falsedad el estudio. O sea que la gente que miente, al ser premeditada, es más responsable delante de Dios. Nadie puede decir, uy, se me salió una mentira. No, usted la creó, usted la diseñó. El mismo estudio demuestra que la mentira es elaborada previamente con un fin. Hay maldad, hay malicia, exacto. Por lo tanto, en el mentir. Y hay algunas consecuencias que la Biblia menciona y nosotros deberíamos considerar. Por ejemplo, el destierro fue el pan diario durante el resto de la vida de Caín, después de haberle mentido al Señor con respecto al paradero de Abel. Le mintió al Señor, ¿no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso como una consecuencia. La lepra se apoderó de Giesi, que era el siervo de Eliseo, por haberle mentido cuando fue y le quitó algunas cosas, algunas prendas a Naamán el leproso que Eliseo había sanado. La muerte inminente tomó las vidas de Ananías y Zafira después de haberle mentido al Espíritu Santo y a Pedro. Y la condenación eterna pues será la consecuencia última de todos aquellos que vivan y practiquen la mentira. Eso está en Apocalipsis. Así que siempre traerán consecuencias muy pero muy lamentable la mentira. Lo mejor es verla como pecado y apartarnos de una vez por todas de ella. Bueno, luego de ver la mentira como pecado, ¿qué más debemos hacer para dejar de decir mentiras? El principio número 2 es este: no viva de las apariencias. Y permítame, lo repito, no viva de las apariencias. Proverbios 19:22 dice así: de todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso. ¿Qué es lo que se espera de todo hombre? Lealtad. Lealtad, ¿no? Según el sabio Salomón, lo que esperamos de los demás es que nos traten con lealtad. Y esta lealtad siempre va a estar asociada con la verdad. Es decir, usted y yo valoramos que nos traten con sinceridad y sin ninguna doblez. Todas las personas esperamos eso de los demás. También Salomón nos dice en este versículo que leímos, que si tuviéramos que elegir entre mentira y pobreza, dos cosas, no, vamos a elegir entre mentira y pobreza. Entonces, Dios espera, el Señor desea que nosotros escojamos la pobreza. Cuando Proverbios habla de riquezas injustas,
están basadas precisamente en la mentira. En la mentira, sí, en el engaño. Tan importante es la verdad para Dios que es preferible ser íntegros, aunque esto nos lleve o nos mantenga en la pobreza, que ser mentirosos y llenar nuestras vidas de riquezas. Pero por alcanzar las riquezas, por alcanzar un mejor estatus, un mayor reconocimiento o no recibir discriminación, agradar a todo el mundo, entonces las personas acuden a una de las ramificaciones de la mentira, la cual es la apariencia, ¿no? La gente le gusta vivir de apariencia. Salomón decía, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. A la gente le gusta vivir aparentando lo que no tiene o lo que no es. Y a algunos les conviene aparentar ser pobres porque eso les genera ingresos. Sí, de eso viven, ¿no? Viven de la apariencia de la pobreza. Es muy sabio, o es muy sabido mejor, que la sociedad actual es una sociedad de apariencias. A la gente le gusta que todos se lleven una buena imagen de ellas, así no sea cierta. ¿Podría citarnos algunos ejemplos? Sí, Oscar, quiero compartir dos ejemplos de gente que aparentó ser lo que no era. La estadounidense Tanya Head durante 6 años se hizo pasar por sobreviviente de los atentados a las Torres Gemelas. El mundo la conoció por ese activismo a favor de los afectados y los conmovedores relatos de ese día, que luego resultaron ser falsos. Era toda una farsa, todo era una mentira. A tal grado ella mintió que su nombre no era Tania, sino Alicia. Llegó a ser presidente de la red de sobrevivientes del World Trade Center, lugar en el que nunca ella había estado, al menos no en esa fecha. Otro ejemplo es el del español Henry Marco. Él durante 3 décadas recorrió el mundo contando su experiencia en un campo de concentración nazi, tanto que llegó a ser condecorado por las autoridades de su país. Él dijo lo siguiente: no mentí por maldad, solo lo hacía porque así me prestaban más atención. Esto lo dijo en una rueda de prensa que él mismo convocó para confesar que él jamás había estado en un campo de concentración nazi. Estos 2 ejemplos nos muestran lo que la gente puede llegar y hacer, y bueno, hasta la gente
Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Que pasen un día muy feliz.